Quisiéramos realizar este pequeño vídeo para ver una serie de aclaraciones a los reglamentos técnicos, tanto del reglamento de menores de 8 años en su especialidad de rugby de contacto, como el reglamento de menores de 10 años en su especialidad de rugby formativo. Para ello, este vídeo está orientado a todos aquellos educadores que participan desde el punto de vista arbitral o desde el punto de vista técnico en este rango de competiciones y de enseñanza. Vamos a trabajar a las aclaraciones sobre todo en base a 4 reglas, que son la del placaje, la disputa del balón en el suelo, la prohibición de la percusión y los espacios en los campos de juego. La primera es la denominación de lo que llamamos placaje seguro. El propósito principal de esta regla es mejorar la seguridad del jugador. Por tanto, los placajes deben hacerse por debajo del esternón, es decir, de la cintura a los pies. Porque los placajes por encima de la cintura ponen la cabeza en el mismo espacio aéreo con riesgo de colisión. Actualmente se está realizando un estudio de nuestras competiciones nacionales donde se están recogiendo 2 conmociones cerebrales por jornada. Por lo tanto, es la responsabilidad de todos los educadores de cambiar estos comportamientos. Y esto nace justamente a partir de cambiar los conceptos y las reglas de cómo se está realizando el placaje. Por eso usar el término de placaje en la cintura, es decir, debajo del balón, debajo del esternón, es una buena manera de hacer que los jugadores se concentren en este área. La primera regla que afecta al placaje es que los defensores pueden placar al portador del balón, pero no pueden bloquear con un agarre alto ni arrancarle el balón de las manos o de los brazos. Todo esto será sancionado con golpe franco y siempre que sobrepase la línea de placaje alto, es decir, por encima de los hombros según dicta World Rugby, será golpe de castigo. Como veis en las imágenes, es algo que se trabaja mucho en las escuelas y que tenemos que erradicarlo totalmente en nuestros comportamientos con los jugadores. La segunda regla es que el placaje debe realizarse obligatoriamente con los 2 brazos. Debe realizarse además entre la cintura, debajo del esternón, y los pies. Todo lo que no sea así será golpe franco. Y, nuevamente, si infringe la regla del placaje alto de World Rugby, es decir, por encima del hombro, debe ser castigado con golpe de castigo. ¿Qué beneficios nos reporta esta regla en los menores de 8 y 10 años? Primero, que las entradas sean más seguras para todos, portador y placador, y la probabilidad reducida de un impacto en la cabeza. Que aprendan a placar seguro. Por lo tanto, el educador, en este caso desde el punto de vista técnico, se tiene que centrar en los comportamientos corporales del gesto que necesita este placaje. Y luego, la pelota se puede descargar, porque al placarme por debajo del balón, es decir, desde la cintura por debajo del esternón, deja el balón libre, por lo cual el portador puede pasar el balón, por lo tanto el juego es más rápido y no se bloquea y entramos dentro de los conceptos de rugby de movimiento del plan de formación de jugadores. Vamos a ver unas imágenes para representar estos beneficios. Vemos al jugador que es placado, no hay colisión de cabezas y el jugador puede seguir transmitiendo el juego. Vamos a ver otro ejemplo, donde aquí la jugadora es placada por encima del balón, por encima del esternón, se produce, las cabezas quedan a la altura, vamos a verlo otra vez, las cabezas quedan a la misma altura, puede haber una colisión y además, ahí la tenemos, y además el juego se bloquea y se para. Vamos a ver más ejemplos. Cuando el placaje seguro, con el placaje seguro, además de que las entradas nos aseguran de que no se produzcan estos impactos en la cabeza, además, con la descarga del balón producen continuidad de movimiento. No hay riesgo de impacto, hay continuidad de movimiento. No hay riesgo de impacto en las cabezas y además se produce la continuidad del movimiento. Los propios jugadores intentan corregir su gesto y se produce
la continuidad del movimiento, incluso desde el suelo. Y vamos a ver cuando el placaje no es seguro, es decir, que se produce por encima del esternón y que además el gesto es que se bloquea el movimiento porque bloquean el balón. Ahí lo tenemos, se bloquea el balón, vamos a verlo otra vez, ahí se produce el gesto, cabeza con cabeza, además bloqueamos el balón. Y el juego se para. Vamos a entrar ahora en la regla de disputar el balón en el suelo. Para ello nos afecta dos reglas desde el punto de vista atacante y otras dos desde el punto de vista de los defensores. Desde el punto de vista atacante, la primera es que el portador que ha sido placado debe transmitir o liberar inmediatamente el balón a más de 1 metro del mismo. Es decir, si no transmite inmediatamente el balón, es sancionado con golpe franco. Ahora, más adelante, hablaremos de este concepto de inmediatez. Y la segunda regla del atacante es que si el balón está en el suelo y es injugable, se debe sancionar con golpe franco y darle la posesión al otro equipo. Vamos a ver también aquí unas imágenes. Vemos a partir del placaje la transmisión rápida de los jugadores que llevan el balón. Me placan y transmito el balón. Vamos a ver otros ejemplos donde se produce esta transmisión rápida de la pelota o incluso la liberación a más de 1 metro para que el juego pueda continuar. Vamos a ver también referente al atacante otras situaciones contrarias que deben de ser castigadas como golpe franco. Aquí vemos a los jugadores atacantes que han transmitido el balón en el primer movimiento, pero ahora vamos al segundo movimiento y no transmiten el balón. Paran la situación y juega. Luego, esta transmisión del balón rápida o lo suficientemente rápida no se produce y debe ser castigada con golpe franco. Vemos también en la siguiente situación donde el movimiento, este jugador que está en el suelo no transmite la pelota, por lo tanto priva de esta disputa del balón a los atacantes y debe ser sancionado con golpe franco. Desde el punto de vista de los defensores, todos los defensores pueden recuperar una vez que el balón ha sido liberado, pero sin cogerlo de las manos del portador. Si el defensor coge o pesca el balón, como en el rugby adulto, es sancionado con golpe franco. Igualmente, si los apoyos defensivos no están en su campo y no entran desde su campo, deben de ser sancionados también. ¿De acuerdo? Por eso el apoyo defensivo debe de llegar desde su campo para entrar en la disputa del balón. Vamos a ver unas imágenes. Ahí vemos que los jugadores defensores intentan pescar el balón, intentan coger el balón, no permitiendo la liberación del portador. Golpe franco. Aquí vemos también, tras el placaje, de nuevo, existe una pesca, que en el rugby adulto sería incluso un retenido por parte del jugador, pero este jugador no permite la liberación del portador, por lo tanto, debe ser sancionado el defensor con golpe franco. Ahora sí, si hubiera dejado y él hubiera hecho la liberación, sí podría entrar a la disputa. Vamos a ver
nuevos ejemplos donde a raíz del placaje no dejan los defensores, no dejan la liberación entrando directamente a la disputa del balón y, como veis, se produce incluso un derrumbamiento, un colapso de lo que es el rack. Incluso veis el gesto postural del jugador atacante apoyo al portador del balón, como queda por debajo de 3 jugadores. ¿De acuerdo? Por eso es importante no solo entrar por mi campo, sino permitir o dar el tiempo prudencial para que pueda hacer la liberación antes de entrar a la disputa del balón. Aquí vemos otro claro ejemplo de que hay un jugador, el primer apoyo del placador, está intentando ya coger el balón, que puede ser sancionado entonces con golpe franco, aunque aquí el gesto técnico del portador es bueno y le permite la liberación a más de 1 metro. Entonces, las consignas arbitrales que tenemos que mantener es sancionar inmediatamente al placador que moleste la transmisión del balón y no sancionar al jugador placado cuyo balón ha tocado el suelo y hace su pase inmediatamente. Esto es muy importante. Entonces, tenemos que aclarar que en estas edades se dan distintas situaciones que pueden complicar la liberación, sobre todo en los menores de 8. Por ello debemos, dentro de este tipo de juego que estamos buscando de rugby de movimiento, dar ventaja al ataque sobre la defensa. El portador del balón no siempre va al suelo de la forma que más favorece la liberación y hay que dar tiempo razonable al placador a desprenderse del placado. Igualmente tenemos que dar un poquito más de tiempo al portador para hacer ese combate en el suelo, hacer esa liberación y alejar el balón de la zona de placaje, para que la liberación sea efectiva. Dos conclusiones. Insistir en el comportamiento de la defensa en el sentido de que se aleje del placador y la no intervención de la ayuda hasta que éste no se haya desprendido del portador nos va a permitir un mayor dinamismo de juego. Y la segunda es que si el placador rueda por el suelo del balón para liberar o descarga el balón en el momento que toque el suelo, favorece este dinamismo. Pero si además la comunicación del árbitro o del árbitra a la defensa de cuál es el comportamiento correcto y de que ese tiempo prudencial a la liberación favorece aún mayor este dinamismo. Porque no olvidemos que en estas edades la inmediatez puede estar condicionada por muchos factores, ya sean del jugador o de la jugadora, técnicos, motrices o de las propias limitaciones que tengan. Esto es muy importante de cara a la inmediatez. Entonces, ¿cuándo puedo disputar el balón? Primero, cuando el portador del balón libera a más de 1 metro o hace un gesto claro de liberación alejando el balón. Por esto estamos hablando de la inmediatez. Puedo disputar el balón después de liberar el portador del balón y siempre que llegue desde mi campo. Entonces, la eterna pregunta. ¿Pero jugamos con rack o sin rack? La aclaración es que si el jugador placado no hace un alejamiento del balón o un movimiento en el suelo de liberación, que hay que permitir, se tiende a agrupar a los jugadores sobre el balón, que es lo que pretendemos evitar. Primero, por seguridad del jugador, y por tanto debe ser sancionado con golpe franco. Punto. No hay rack, es golpe franco. Pero si el movimiento de liberación se produce y el primer apoyo del placador entra desde su campo, es decir, entra por la puerta, la acción del rack debe de estar permitida, porque tenemos que permitir al primer apoyo del portador proteger esa liberación que es correcta. Y ahí el rack sí se debe de producir. Vamos a ver unos ejemplos de ellos. Ahí entra el jugador, hace la liberación, vemos el balón y inmediatamente entran los jugadores, tanto el apoyo del placador como el apoyo del portador del balón. Balón al suelo y 2 jugadores de pie, es rack, podemos permitirlo.
otra situación también que se ha producido, muy clara, donde vamos a verla repetida, perdonar, aquí la tenemos, donde no se produce ninguna disputa de balón, pero hay un jugador claramente que está haciendo un rack. Estos son los comportamientos que tenemos que empezar a no entrenar, sino que ¿cuándo se produce el rack? Pues cuando existe una disputa del balón. Si no hay disputa del balón, este jugador tenemos que entrenar a que este jugador coja el balón y siga avanzando. Luego aquí no hay rack, no se produce nada, el juego debe de continuar. Y vemos otra situación, lo mismo. Hay una liberación clara por parte, aunque no se desprenda el balón a más de 1 metro, pero existe una transmisión del balón y una liberación clara por parte del jugador placado y entran a la disputa el primer apoyo del placador y entra a la disputa el primer apoyo para defender esta liberación correcta. Esto es un rack, debemos permitirlo y el juego continúa. De nuevo, voy a ponerlo otra vez. Existe una disputa por el balón, existe una liberación clara en este caso, del portador del balón, y hay una disputa, en este caso, del primer defensor que llega y lo defiende el apoyo del jugador que está en el suelo, del atacante. Se produce de nuevo la disputa y se produce un rack. ¿Qué beneficios puede traer trabajar dentro de estas reglas? Primero, que la pelota se puede descargar. Es decir, es muy importante que nuestros jugadores aprendan que cuando van al suelo debemos de buscar la continuidad del juego. No debemos parar el movimiento y parar a los jugadores para la construcción del racket, sino lo primero que tengo que hacer es transmitir el balón para que el juego no se pare. Segundo, no es peligroso desde el punto de vista del bienestar del jugador para el jugador o los jugadores que quedan en el suelo, ni para el placador ni el placado, porque alejas el balón, por lo tanto no se puede jugar encima suyo, como hemos visto en algunas imágenes donde cuando se colapsan caemos encima, ¿no? Estas montoneras caen encima de los jugadores que están en el suelo. Por lo tanto, se produce un juego más rápido, que es lo que dentro de esta cultura del rugby de movimiento, y lo más importante, se trata de modificar los comportamientos a través de los entrenamientos, sobre todo lo que es la gestión del contacto en estas edades. La caja y descargo, balón al suelo, hay disputa, intento liberar, cojo el balón y acelero, me caigo al suelo, transmito el balón inmediatamente y sigo jugando sobre el eje vertical del campo. La tercera acción que queremos aclarar es el tema de prohibida la percusión, que está vista desde el punto de vista de antijuego. Un portador de balón no debe percutir voluntariamente al adversario. Y el portador no debe de adelantar el tronco hacia adelante en el momento del contacto. Estas acciones deben ser sancionadas como golpe franco. Es un recurso muy utilizado por los educadores y sobre todo si tenemos estos jugadores y jugadoras dominantes físicamente para imponer lo que es un movimiento de juego. Tenemos que trabajar sobre la destreza del duelo y sobre el saber atacar los intervalos y el espacio. Este es el principal concepto. Vamos a ver unas imágenes donde vemos a los jugadores cross recto y directamente ir a percutir o, peor aún, sobre todo, adelantar el tronco en el momento del contacto para golpear a los jugadores, que incluso puede producir una lesión a los adversarios. Y por último, el espacio de campo. Todos los campos tienen un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal y todo lo que ocurra en este eje limita básicamente nuestras acciones en el juego en lo que puedo hacer, mientras que el eje vertical del campo nos indica básicamente, a excepción hecha del juego al pie que está permitido, sino de cuántas veces puede repetirse esta acción. Por tanto, lo que condiciona la dinámica del juego es cuántos metros de ancho
debe gestionar un jugador para realizar sus acciones. Si analizamos este dato, que el campo es más grande, tenemos que desarrollar más capacidades y más habilidades. Es decir, que los jugadores pasan de jugar unos al lado de otros de manera individual a jugar unos con otros de manera colectiva, naciendo el pase como concepto de hacer avanzar al compañero o a la compañera. Nivel 2 de aprendizaje del jugador dentro del plan de formación. Por tanto, en estas categorías de menores de 8 y de menores de 10 años, a nivel de educador o educadora, es nuestra responsabilidad de que los jugadores y las jugadoras prioricen un juego sobre el eje vertical y no por abrir el campo en el eje horizontal debamos de provocar que corra más de lado, si realmente nos responsabilizamos de crear movimiento en el eje vertical. Y por último, agradecer las colaboraciones y aportaciones que se han ido haciendo durante los últimos meses para poder crear este documento con fines didácticos y que nos ayude a todos a poder seguir evolucionando este reglamento para la mejora y el crecimiento de nuestras jugadoras y de nuestros jugadores.